El esquema de la figura representa dos objetos, ambos de 1 centímetro de altura, situados a 10 centímetros y a 20 centímetros delante de una lente convergente de 12 centímetros de distancia focal. Calcula a. Las posiciones de las imágenes formadas. b. El tamaño de estas imágenes. Bueno, hola a todos. Hoy nos toca ver la resolución del problema 15 de óptica geométrica, pero antes de empezar con el problema 15 quería daros un poco las gracias por estar ahí, ¿de acuerdo? Por estas circunstancias tan excepcionales en las que tenéis que hacer un esfuerzo extra, que son realmente muy complicadas, que lleváis ya muchos días en casa, ¿de acuerdo? Y que incluso estos vídeos con los que intento ayudaros de alguna manera pues no son perfectos, ¿ok? Muchas veces pues la imagen no es adecuada, la voz no es perfecta, la cámara, que es mi propio móvil, pues desenfoca un poco, no son vídeos profesionales, pero bueno, yo en principio todo lo que he pensado pues quizás sea la idea mejor, la que yo os pueda ayudar durante estos días en los que no vamos a tener clase presencial, para que no os detengáis, y ahí sí que insisto muchísimo, aunque estos días estéis incluso tomándoos algunos días de descanso, ¿de acuerdo? Sed disciplinados, planificaros bien, trabajar un poquito con orden, con cierta idea, ¿de acuerdo? De manera que aunque tengáis un mes más para abordar la EBAU, el aprovechar correctamente estos días en todas las asignaturas, el trabajar un poquito cada una diariamente, especialmente las asignaturas de ciencias, matemáticas, física, ese pequeño trabajo diario estoy seguro de que os va a rendir cuentas positivamente de aquí a un par de meses, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, chicos, y vamos, si os parece, con el problema 15, ¿ok? Mirad, en el problema 15 nos dan un pequeño diagrama ya realizado de una lente convergente, ¿de acuerdo?, en el cual tenemos dos objetos. Un objeto 1 que se encuentra a una distancia de 20 centímetros, la posición del objeto 1 es menos 20 centímetros, porque está a la izquierda de la lente, ¿vale? Y luego tenemos un objeto 2 que se encuentra mucho más cercano a la lente, se encuentra a una distancia de menos 10 centímetros. La clave muchas veces está en la posición de ese objeto real en relación a ¿qué? En relación al foco, a la distancia focal. En este esquema nos indican que la distancia focal es de más 12 centímetros, ¿de acuerdo? Y partiendo un poco de todas estas informaciones nos pide calcular en el apartado A dos cosas. ¿Cuál sería la posición de la imagen formada para el objeto 1, ¿de acuerdo? Y cuál sería la posición de la imagen formada para el objeto real número 2. Bien, empezamos, si os parece, con el primero, ¿de acuerdo? Para calcular la imagen formada por el objeto 1, vamos a colocarlo aquí, imagen del objeto 1, ¿vale? Lo que vamos a hacer nuevamente es utilizar la ecuación fundamental de las lentes delgadas. Esta ecuación lo que nos indica es lo siguiente, que el inverso de la imagen del objeto 1 menos el inverso de la posición del objeto 1 va a ser igual ¿a quién? Al inverso de esa distancia focal, ¿de acuerdo? Que en este caso nos la están dando. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Bueno, puesto que conocemos la posición del objeto 1 y puesto que conocemos la distancia focal, sería calcular, despejar esta ecuación, la posición de la imagen, a continuación reemplazar los valores numéricos y ver un poquito a qué resultado llegamos. Si os parece, nos movemos hacia adelante, vamos con ello, ¿vale? Con lo cual tendríamos que el inverso de la posición de la imagen del objeto 1 sería igual a el inverso de la posición del objeto 1 más el inverso de la distancia focal, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa posición de la imagen del objeto 1 va a ser ¿quién? Va a ser exactamente el inverso de 1 partido por ese 1 más 1 partido por esa distancia focal, ¿de acuerdo? En este momento lo que haríamos sería reemplazar valores numéricos y ver si ese resultado que obtengo tiene o no tiene sentido. Mirad, lo que haríamos sería lo siguiente, S1' sería igual a ¿quién? A 1 partido por la posición del objeto 1. La posición del objeto 1, fijaros que me viene aquí, que son menos 20 centímetros, más 1 partido por la distancia focal. Fijaros que la distancia focal es de 12 centímetros, ¿de acuerdo? Con lo cual, a partir de aquí ya sería únicamente utilizar la calculadora. Vamos a utilizar un momentito la calculadora
Hacemos cálculos y vemos a ver cuál sería la posición de la imagen del objeto 1. ¿De acuerdo? Sería 1 dividido entre menos 20 más un doceavo, ¿vale? Y lo elevamos todo a menos 1, por lo cual tendríamos que esa posición sería de 30 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido este resultado que hemos alcanzado? Sí. ¿Por qué? Fijaros, el objeto número 1 se encuentra a la izquierda del foco. ¿De acuerdo? Habíamos estudiado ya de otros problemas anteriores que cuando el objeto real con una lente convergente, fijaros, se encuentra a la izquierda del foco, la imagen que se va a obtener va a ser una imagen invertida, va a ser una imagen real, pero va a ser una imagen que se va a encontrar ¿dónde? A la parte derecha de la lente, con lo cual tiene todo el sentido del mundo que esa distancia de la imagen que he obtenido sea de 30 centímetros. ¿Ok? Vamos ahora, si os parece, a calcular la imagen que se obtendría para el objeto número 2. Borramos la pizarra y nos ponemos en marcha. Venga, hasta ahora. Vamos ya con la segunda parte de este apartado A, ¿de acuerdo? Vamos a calcular la imagen o la posición de la imagen que se me forma para el objeto 2. Con lo cual, colocamos aquí la imagen del objeto 2, cuál sería la posición de esta imagen, ¿de acuerdo? Nuevamente utilizamos la ecuación fundamental de las lentes delgadas, con lo cual tendremos en este caso que ¿quién? Que 1 partido por la imagen del objeto 2 menos 1 partido por la posición del objeto 2 va a ser igual al inverso de la distancia focal. Despejamos nuevamente de aquí la posición de la imagen del objeto 2, que es lo que estamos intentando averiguar, que en este caso va a ser igual a 1 partido por ese sub 2 más 1 partido por esa distancia focal. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando con letras, de manera que esa posición de la imagen va a ser igual a ¿quién? A 1 partido por ¿quién? Por el inverso de la posición del objeto 2 más 1 partido por la distancia focal. ¿De acuerdo? Aplicamos ahora los valores numéricos que ya conocemos y nos queda que la posición de la imagen del objeto 2 sería igual a ¿quién? A 1 partido por ¿quién? 1 partido por la posición del objeto 2. La posición del objeto 2 es de menos 10 centímetros, más 1 partido por la distancia focal. La posición de distancia focal sería 12. ¿De acuerdo? Con lo cual, a partir de aquí, utilizaríamos nuevamente la calculadora, la tenemos por aquí delante, ¿de acuerdo? Y esto sería, ¿quién? 1 dividido entre menos 10, ¿vale? Más un doceavo, ¿ok? Lo elevamos todo a menos 1 y nos queda que la posición de la imagen del objeto 2 sería de menos 60 centímetros. ¿Tiene sentido que la posición de la imagen del objeto 2 sea negativa? Sí. ¿Por qué? Porque el objeto 2, fijaros que se encuentra un poquito a la derecha de lo que es el foco, ¿de acuerdo? Al colocarse en esta posición, el tipo de imagen que se me va a formar va a ser una imagen derecha, va a ser una imagen virtual, ¿de acuerdo? Al ser una imagen derecha y virtual, esta imagen se va a encontrar también, ¿dónde? A la izquierda de la lente. A la izquierda de la lente. De ahí que tenga todo el sentido del mundo que la posición de esta imagen sea en menos 60 centímetros. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos, si queréis, ahora al apartado B y ya cerramos el problema. Un saludo y hasta ahora. Bien, en el apartado B del problema 15 lo que nos pide que calculemos es el tamaño de las imágenes que se forman. Recordad que ya hemos calculado las posiciones de las imágenes que se forman, ahora nos pide simplemente calcular el tamaño. Vamos primero, si os parece, con la imagen 1, ¿de acuerdo? Vamos con la imagen 1. ¿Vale? Fijaros que el aumento lateral, en este caso, va a ser igual a ¿quién? Al cociente entre la posición de la imagen 1 y la posición del objeto real número 1. Y este cociente, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a menos va a ser igual a 30, ¿de acuerdo? Dividido entre menos 20. Esto va a ser igual a menos 1,5, ¿vale? El aumento lateral que produce esta lente para un objeto situado en esta posición
va a ser de menos 1,5, es decir, que la imagen va a ser invertida. Vale, perfecto. Vamos a calcular cuál sería el tamaño de la imagen. Yo sé también que el aumento lateral va a ser, ¿quién? El cociente entre el tamaño de la imagen, ¿de acuerdo? Y el tamaño del objeto real. Bien, perfecto. Pues simplemente igualamos esto. El cociente entre el tamaño de la imagen y el objeto real va a ser menos 1,5, ¿de acuerdo? De manera que vamos a obtener aquí que el tamaño de la imagen va a ser igual al tamaño del objeto real multiplicado por menos 1,5. Como el objeto real tiene un tamaño de 1 centímetro, ¿de acuerdo? Obtenemos que el tamaño de la imagen es de menos 1,5 centímetros. Es una imagen que se encuentra invertida, ¿de acuerdo? El mismo razonamiento lo haríamos para calcular el tamaño de la imagen número 2. Vamos con ello, si os parece, lo vamos a hacer por este lado de la pizarra. Dividimos un poquito aquí el espacio, ¿vale? Y aquí tenemos la imagen número 2, ¿de acuerdo? El aumento lateral en este caso va a ser igual ¿a quién? A la posición de la imagen 2 partido por la posición del objeto real 2, y esto va a ser igual ¿a quién? En este caso serían menos 60 partido por menos 10, y esto va a ser igual a 6. La imagen número 2 va a ser la imagen que no está invertida, ¿de acuerdo? Bien, seguimos un poquito por aquí. Tendríamos que el aumento lateral va a ser igual al tamaño de la imagen 2 partido por el tamaño del objeto real número 2, ¿vale? Con lo cual, finalmente tendré que I sub 2' partido por I sub 2 va a ser igual a 6, ¿vale? Y finalmente el tamaño de la imagen 2, me echo un poquito aquí a la izquierda, va a ser igual ¿a quién? Al tamaño del objeto 2 multiplicado por 6. Y eso va a ser igual a 1 por 6, y eso va a ser igual ¿a quién? A 6 centímetros, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que la imagen que se me va a formar del objeto número 2, ¿de acuerdo? Va a ser una imagen derecha y mayor que el mismo objeto, ¿ok? Bueno, pues esto sería un poquito la resolución del problema 15, lo dejamos aquí de momento, ¿de acuerdo? Y continuamos con el siguiente. Un saludo y hasta ahora.